El invitado de hoy día no requiere presentación, pero me obligan a presentarlo. Renato Cisneros, autor de, ya diría bestseller a estas alturas, La distancia que nos separa, y de su último libro, que es una precuela, entiendo, Dejarás la Tierra. ¿Ese éxito fue un peso para sentarte en la máquina y comenzar? No porque yo ya sabía que el libro tenía que escribir a continuación. De hecho, originalmente, el manuscrito original de La distancia era un manuscrito bastante más voluminoso. Yo le presenté a mi editor de entonces, a Jerónimo Pimentel, un magma de 700 páginas que contenía estas 4 historias sentimentales, contrariadas, complicadas, por una sugerencia suya, en realidad, que al principio me pareció muy discutible y luego bastante acertada. Él vio 2 libros donde yo solamente veía uno y me dijo: mira, la historia de tu padre, que es la última de esta saga familiar, es contemporánea, tiene una organicidad más definida. La otra es una historia más macondiana, decimonónica, tiene otro tono, y al final le hice caso, salió La distancia como espero que la gente la haya podido leer, y me fui a España con la misión autoimpuesta de reescribir la historia del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Hablando de la autorreferencialidad, tú eres un autor que en su primera novela ha dicho: mi libro es autoficción. La autoficción como género se ve impugnada por mucha gente que dice que es indulgente, estéril, algo frívola, narcisista. Son críticas que escuchamos de varios autores que la practican, entre ellos algunos que a mí me gustan mucho, como sabrás, como Carlo Benausgard, por ejemplo. Ajá. ¿Tú qué opinión tienes de estas críticas que se hacen a la autoficción, a la autorreferencialidad? Bueno, primero me pareció que había un debate bastante equívoco, en el sentido de que no es que se puso de moda la autoficción recién en el 2015. No, tiene muchas En décadas. 1977 hay, tanto en Europa como en Latinoamérica, algunos hitos que ya dan que pensar respecto del nacimiento, del surgimiento de un género que con los años tendría también otros tributarios. La tía Julia, por ejemplo. La tía Julia, estoy pensando, no sé si es del 77, pero hay un libro de Vila Matas, que en España está considerado como también el padre de la autoficción. En Francia también hay un título de ese mismo año. Y en ese año en Francia se acuña el término. Exactamente. O sea, nosotros teníamos meses de nacidos. Ya existía. En mi caso tenía un año de Sí. nacido, en el 77. Pero además siento que es más una preocupación o una incomodidad de un cierto sector intelectual, si quieres, y menos de los lectores. Yo no siento que los lectores vayan a buscar a la librería a determinados autores que les gustan, preguntando en qué género han escrito para ver si compran o no sus libros y si los leen o los disfrutan, ¿no? Es cierto. Esa me parece que es una discusión de un sector, me parece válida, me parece atendible, pero a mí sinceramente no me interesa participar de ella, ¿no? Hablando de géneros, tú antes de escribir novelas escribiste 3 poemarios. Sí, sí. Desde que los conocimos hace 23, 24 años en la universidad. Lo digo para que te sientas muy viejo. Compartimos el taller de poesía. Sí, exactamente. Sí. Y participamos en juegos florales parecidos, etc. Pero ¿la poesía te ha servido para escribir novelas? ¿Ha sido un recurso para ciertos momentos, para ciertas escenas, episodios o planteamientos de tus libros de narrativa? Por ejemplo, con Dejarás la Tierra había momentos en que yo estaba obsesionado con utilizar oraciones muy largas, y para que esas oraciones sean efectivas y sean persuasivas necesitaba mucho del oído, y ahí es cuando yo siento que de pronto mi viejo espíritu lírico volvía para manifestarse. Leo poesía siempre, no la escribo hace mucho. ¿Por qué? No sé, a ver, yo te preguntaría si tú sientes que hay si es posible decidir escribir poesía. No, no es posible. Yo siento que es posible decidir escribir narrativa, que es posible matricularse en un taller, reunir una serie de materiales, hacer una serie de lecturas y escribir un esbozo de historia o de cuento o de novela. Pero con la poesía no pasa eso. Con la poesía yo tengo la impresión de que es más una decisión de la poesía que escriba y no al revés. Westphalen decía: para escribir poesía hay que vivir en poesía. ¿Tú Exacto. suscribes eso? Sí, totalmente. Y ahora mismo yo vivo en narrativa y quizá por eso la poesía no me utiliza como antes, ¿no?
después de la distancia y dejar la tierra, ¿se acaba el ciclo familiar o no lo cancelas definitivamente? En principio sí, ¿no? En principio mi intención era cerrar con este libro, hacer un díptico familiar, una pequeña saga, pero tú sabes perfectamente como yo que a veces son los temas los que te eligen a ti y no tanto tú a los temas. Yo en principio no quisiera escribir otra cosa sobre mi familia, además porque no quisiera tampoco generar más remordimientos ni ofuscaciones alrededor Que de no la han sido familia, pocos, entiendo, ¿no? que no han sido pocos, pero me interesa y mi obsesión del año 2000. No sé si esa obsesión vaya a materializarse en una novela respecto de ese año, respecto del caos, la degradación social, política que vivimos, pero sí me interesa explorar ese año como una metáfora de la degradación, ¿no? Vamos a ver si se convierte eso en un libro o simplemente es una inquietud que ya se manifestará de otra manera. Oye, Renato, te agradezco. A Siempre es ti. bueno tener a un escritor de tu talla y a un amigo aquí en el set. Muchas gracias, José. Muchas Bueno, gracias. para el próximo programa tenemos un tema muy especial, los libros y los periodistas, que como tú sabes es un cóctel peligroso.